En el libro de San Mateo, en el capítulo 26, el verso 40. Velad y orad para que no entréis en tentación, porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero es débil. Yo quisiera invitarle a que le dijera al Señor dos palabras. La primera: Señor, enséñame a orar. ¿Usted lo ha hecho? Si no lo ha hecho, yo le invito a que lo haga. Es un día de oración y ayuno. Se habla de Operación Daniel. Dos cosas fuertes que identificaron a Daniel: su fidelidad, el haber propuesto en su corazón no contaminarse, y lo segundo, su vida de oración. Bueno, permite que eso que vivió y experimentó Daniel, tú lo puedas experimentar. Para ello, dile: Señor, enséñame a orar. Y ojalá que esta petición se quede grabada en ti, si tú quieres crecer en la oración. Porque si creces en oración, creces en sabiduría, en santidad, en temor, en muchas cosas. Número 1. Y número 2, Señor, derrama sobre mi vida espíritu de oración. Atrévete a hacerlo esta mañana. Yo quiero invitarte a que revises tu vida de oración, no a que revises la de otro, porque a veces somos expertos para mirar la paja del ojo de otro y nos olvidamos de la viga nuestra. Yo te invito para que te atrevas en esta mañana a sentarte como en el banquillo de los acusados, para que tú mismo te analices, te cuestiones. Quiero decirles, muchachos, jóvenes, esta mañana, que una de las cosas que me ha ayudado a mí, creo que todavía me falta, como muchas veces lo he dicho, el hombre entre más aprende, más descubre su ignorancia. Pero una de las cosas que me ha ayudado a mí en mi vida de oración es cuestionarme a sí mismo. ¿Cómo estoy orando? ¿Qué tanto tiempo estoy haciendo? ¿Y qué resultados estoy viendo en la oración? Sobre todo en mi vida espiritual, en mi vida de servicio. Porque a veces una de las cosas que me ha ayudado a mí, creo que todavía me falta pedir moto, para pedir como muchas veces lo he dicho, una cantidad de cosas. El hombre entre más aprende, más descubre su ignorancia. Que la oración no es una de las cosas que me ha ayudado a mí en mi vida de oración, porque mi Dios cuestionarme a sí mismo. ¿Cómo estoy orando? El secreto para que Dios supla ¿qué tanto tiempo estoy haciendo? ¿Y qué resultados estoy viendo en la oración? Sobre todo en mi vida espiritual, para conocer mejor a Dios, en mi vida de servicio, para llenarnos más de su presencia. Porque a veces una de las cosas que me ha ayudado a mí, creo que todavía me falta pedir moto, para pedir, como muchas veces lo he dicho, una cantidad de cosas. Para que el hombre entre más aprende, más descubre su ignorancia. Para que la oración no es una de las cosas que me ha ayudado a mí en mi vida de oración, porque mi Dios cuestionarme a sí mismo. Ahí donde estás. ¿Cómo estoy orando? El secreto para que Dios supla ¿qué tanto tiempo estoy haciendo? ¿Y qué resultados estoy viendo en la oración? Sobre todo en mi vida espiritual, para conocer mejor a Dios, en mi vida de servicio, Dios y Padre, para llenarnos más de su presencia. Porque a veces por cada joven que está conectado, le doy gracias por la palabra. La palabra es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos. Yo te ruego, donde quiera que estén conectados los jóvenes, trata con ellos. Quita el sueño, el cansancio, la pereza. Señor, enséñanos a orar. Señor, enséñanos a orar. Señor, enséñanos a orar. Señor, enséñanos a orar. Señor, derrama espíritu de oración, derrama espíritu de oración en cada joven esta mañana, en cada señorita, en cada persona que está conectada, que se pueda entender qué es lo que se necesita. Yo me coloco bajo tu unción, bajo tu aprobación, bajo tu sabiduría. Señor, yo abro mi boca y tú la llenas.
Me escondo tras de tus espaldas para que tú recibas toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza y toda la adoración. En el nombre de Jesús, apodérate, Señor, de cada mente, de cada corazón. Envía tu palabra esta mañana, envía tu palabra esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Yo quiero decirle a los jóvenes en esta mañana que cuando tú te sales de la cámara secreta, cuando estás fuera de la cámara secreta, Jesús dijo, y cuando ores, busca un lugar secreto, y vuestro Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Pero cuando tú te sales de esa cámara secreta, déjame decirte que te sales de la cobertura de Dios. Y el enemigo vendrá, te paralizará. El enemigo te acabará, te destruirá. ¿Cuántos jóvenes en esta mañana los hemos perdido? Ya no están con nosotros. Los perdimos, se nos acabaron. Pero si tú vas y preguntas, ¿por qué se apartaron? Porque dejaron de acudir a la fuente. Cuando aquí leemos la palabra de Dios, lo que Jesús le dijo a los discípulos, y no solamente a ellos, nos dice a nosotros, velad y orad. Hay un propósito. ¿Para qué? Dice, para que no entréis en tentación. Y permítame a los jóvenes en esta mañana hablarles de algo. Yo he venido orando y bueno, estudiando algo, en fin, para que Dios me diera y me dé una palabra esta mañana, para que aquellos jóvenes que están claudicando entre su vida de oración, su relación con Dios, están claudicando en esto, puedan tener una experiencia en este día de ayuno. Y yo te rogaría, por favor, que en el tiempo que vas a tener de oración después de terminar esta enseñanza, que tú te atrevas, más que cualquier otra petición, a que logres, a que en ti haya ese espíritu de oración y esa pasión por buscar el rostro y la presencia del Señor. Si esta situación que estamos viviendo, hoy en día, déjeme decirle que yo nunca había visto el cielo tan lleno de oraciones como en este tiempo. Bueno, si esta situación que se está viviendo la tuvo que permitir Dios para un despertar espiritual, gloria a Dios, bienvenida sea. Hemos llorado mucho. Yo tengo un programa de oración todas las noches, especialmente por los enfermos, por las viudas, por los huérfanos, porque hay mucho dolor en la tierra. Pero bueno, esto todo es cumplimiento de la palabra de Dios y lo he dicho. Esta pandemia tiene dos propósitos para mí. Número uno, la primera, un despertar espiritual en la iglesia del Señor en todos nosotros. Para ello, aquí hay la muestra, que seguramente usted esta mañana, puede ser que algunos están conectados porque tienen miedo, porque están asustados, porque mire que hace tiempos pensábamos solamente en los mayores, que los mayores, la pandemia, pero vea, mire los jóvenes que se están yendo. Estaba escuchando estos días una noticia muy triste de una muchacha de 26, 27 años, se graduó de abogada, muchacha bonita, muy simpática. Terminó su grado ahorita en su universidad, recibió su grado hace poco, pero que le agarró la pandemia y ahí se murió. Entonces yo no sé si de pronto hayan jóvenes en esta mañana que están conectados. Ay, Dios mío, qué miedo, qué susto, guarda. Bueno, si a lo menos así estás tratando de buscar a Dios, gloria a Dios. Pero no busques a Dios simplemente, porque eso es lo que está pasando con el mundo. En el mundo hay gente que está buscando de Dios solo para ser librada de la pandemia,
solo para que Dios les dé comida, para que les dé trabajo. O sea, están mirando a Dios como un medio de satisfacer sus necesidades, pero no para adorarlo, no para buscarlo, no para amarlo, no para honrarlo. Y yo quiero invitar a nuestros jóvenes en esta mañana a que adquieran un compromiso, porque esta pandemia pasará. Dígale, Señor, y si cuando termine esta pandemia yo he de quedar con vida, voy a tener un compromiso contigo, no solamente por la pandemia, sino un compromiso contigo para siempre. Un compromiso con Dios. A muchos los cogió esta pandemia muy desprevenidos. Yo estaba hablando con la esposa de un misionero ayer y ella me decía, hermana Luz Marina, es que esto no lo esperábamos. Es que esto es terrible. Mire la cantidad de pastores en Colombia que están muriendo. Mire lo que está pasando por el mundo entero. Yo le dije, sabe que a mí a veces me preocupaba, me ponía a pensar como en los primeros cristianos que sufrieron tanto por causa del Señor. Yo decía, pero ahora tanta tranquilidad, todo como tan fácil. Todo como tan fácil. Buena salud, qué trabajo y como todo, pero tanta tranquilidad también, esa lucha. Ustedes no se alcanzan a imaginar, jóvenes, el dolor con que yo muchas veces regresaba de algunos eventos que me invitaban, de ver esa indiferencia en algunos para buscar a Dios, de ver esa quietud, de ver esa sequedad, de ver cómo en un programa luchando para que la gente orara, para que la gente fuera tocada por Dios. Iglesias donde se invitaban a un ayuno y los jóvenes no. Tengo mucho estudio, tengo mucho trabajo, yo no puedo, tengo sueño, tengo pereza. Los jóvenes de los ayayayes. Dios te bendiga. ¿Cómo están? Ay, mal y mal. Yo decía, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo se seguirá como en todo esto? Oh, pero todo esto que ha venido está trayendo un sacudón. Ojalá permita el Espíritu Santo en esta mañana, esta pasión, que este despertar tan hermoso se quede. Porque esta es la iglesia que el Señor necesita para salvar a muchas almas. Entonces, la primera parte de propósito de esta pandemia es un despertar espiritual de la iglesia. Y segundo, para un sacudón al mundo, para que se den cuenta que arriba hay un ser que es soberano, que hace lo que quiere, cuando quiere y con quien quiere. Que el mundo pueda entender que hay uno al cual hay que darle cuentas. Hermanos, esta pandemia tiene arrodillado y doblegado al mundo entero, a los políticos, a los reyes, a los científicos, a los epidemiólogos, a todo el mundo. Y como decía estos días, una directora de una de las mejores clínicas de Bogotá, decían, ¿sabe qué? Definitivamente aquí, agarrarnos de la mano de Dios. Y dije, por fin, alguien nombró a Dios, porque todos están buscando, sí, la solución, la vacuna. Y bueno, gracias a Dios por la vacuna. Es un medio que Dios puede usar. Pero para mí la solución no es la vacuna, para mí la solución se llama Jesucristo. Que si el Señor no quiere que la vacuna, ¿cuántas personas las han vacunado? Y de todas formas les ha dado y se han muerto. Como pasó con una enfermera en la costa, 53 añitos. Le habían puesto la dosis completa, primera y segunda fase. Pero la agarró la pandemia y hace una semana, 10 días, falleció. Bueno, vamos a hablar en esta mañana sobre la importancia de la oración. Estaba pensando en lo que dice el Salmo, capítulo 4, el verso 3. Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Qué bonita palabra escribe David. Ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él invocare. O sea, antes de que el Señor escuche cuando se le invoca, hay una palabra que resalta aquí. Que Jehová ha escogido al piadoso. Persona que ora es piadosa. Lamentablemente hemos llegado a un tiempo donde cuando a veces se ve a un joven orando, buscando a Dios, otros se burlan, se ríen. Tan fanático, tan extremo. Yo he escuchado a jóvenes, bueno, antes de esta pandemia, ahora nadie dice nada,
Antes, entre más se mete, como que sí, ora por mí, ayúdame, metámonos. Pero hubo un tiempo en que había jóvenes que decían, hermana, ¿sabe qué? En la iglesia me miran como el raro. Una muchacha me decía, hermana, en la iglesia me dicen, ay, esta es como la rara de todos. Porque mientras los jóvenes estaban jugando, ella estaba orando. Mientras los jóvenes estaban comiendo, ella estaba ayunando. Muchas veces ella me llamaba y me decía, hermana, es muy triste ver el ambiente en los jóvenes de la iglesia, cómo me miran como una persona rara. Y entonces yo le decía, tranquila, ámalos, perdónalos y ora por ellos. Porque de pronto llegamos a tal punto de que cuando veíamos una persona con ese espíritu piadoso, ya le decíamos fanático, ya le decíamos extremo. Pero resulta que ese era el espíritu que tenía Daniel. Ese era el espíritu que tenía José. Ese era el espíritu que tenía esos hombres y mujeres que le dieron resultado a Dios. Si tú quieres darle resultado a Dios, tienes que tener ese espíritu. ¿Y cuántas veces lo he dicho y lo digo? De la joven que estaba en el colegio cristiana y se reunió un grupo de amigas y comenzaron a mirarla cómo se vestía, cómo hablaba y comenzaron a burlarse de ella. Y ella les dijo, ¿ustedes por qué se ríen? Dijo, uy, no, nos reímos de usted porque usted es diferente a todas. Y ella dijo, pues con el respeto que ustedes me merecen, tal vez me puedo reír de ustedes porque ustedes todas son iguales. ¿Cómo necesitamos hoy en día? Porque no haciendo lo mismo veremos cosas diferentes. ¿Cómo necesitamos gente hoy en día que sea capaz de sacudirse del que dirá? Que sea capaz de salir de ese círculo vicioso para llegar a las dimensiones más profundas de la presencia de Dios. Aquí encontramos que David se dio cuenta que si no invocaba el nombre de Jehová, que si no buscaba a Dios, no podría tener victorias. Yo voy a hablar en esta mañana primero de tu ser, de tu vida, de las cosas que a veces tienen que afrontar nuestros jóvenes y que se les ve como derrotados, porque precisamente no han podido vencer su propia carne. Porque déjeme decirle, joven, esta mañana, la carne no quiere orar. El enemigo más grande que tú tienes para orar es tu propia carne. No andes buscando culpables. Es que yo no oro porque en mi casa, es que yo no oro porque en la iglesia, echándole la culpa al líder, a todo el mundo. Déjame decirte que el enemigo más grande para tu orar es tu propia carne, lo he dicho. Es el enemigo más grande que tú tienes, porque la carne no quiere orar. Hay una lucha de la carne contra el espíritu y el espíritu contra la carne. La carne no quiere orar, la carne es perezosa, la carne es avarienta, la carne es vanidosa, la carne es rencillosa, la carne lo que ama es el pecado, la carne lo que ama es la seducción, la carne lo que ama es la pornografía, la carne lo que ama es la mentira, mandada a enterrar. Oh, pero hay algo dentro de cada uno de ustedes que es el espíritu, que en esta mañana está clamando, ese espíritu que hay dentro de ti que está clamando por la presencia de Dios en tu vida, por la santidad, por el temor, por la obediencia, por la fidelidad. Porque creo que en esta mañana, después de esta enseñanza, si tú estás teniendo algunos problemas, algunas situaciones con tu carne, que es el enemigo más grande, yo te ruego que en el nombre del Señor Jesús, a través de este día de oración y ayuno y tal vez de otras enseñanzas que Dios te va a enviar, escuches a Dios y te hagas un propósito de salir de esa derrota. Porque uno no es un derrotado porque haya tenido una derrota, sino porque no se levante de ella. Y tú te puedes levantar en el nombre de Jesús. Y cuando tú te atreves a levantarte con una vida de oración y una buena relación con Dios, no hay demonio que valga. No hay ataque que valga, no hay carnalidad que valga, porque todo lo podrás en Cristo que te fortalece. Alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor. Yo quiero invitar a los jóvenes en esta mañana a que miremos la vida de un hombre. Quizás ha sido un hombre muy conocido. Lamentablemente fue un hombre que no pudo tener victoria sobre su propia vida, sobre su propio yo, sobre su propia carne. Porque lo primero que tú tienes que hacer, vemos los jóvenes
que quieren servir a Dios. Amén. Y qué bendición. Pero antes de tú pensar de hacer cosas para Dios, tienes que pensar en tu ser. Primero el ser y después el hacer. Me gusta mucho lo que dice la palabra de Dios respecto a Abel. Dice, y Dios se agradó de Abel y de su ofrenda. O sea, primero se agradó de él y luego de su ofrenda. Pero también dice, y Dios no se agradó de Caín ni de su ofrenda. O sea que aquí está explicado muy específicamente que primero Dios mira nuestro ser. Y aquí es donde yo quiero en esta mañana, con la ayuda del Señor y el respaldo de su Santo Espíritu, que aproveches en este día para esa limpieza, para esa santidad, para ese temor de Dios en tu vida. Si tú quieres llegar lejos con Dios, si tú quieres que Dios use tu vida en el colegio, en la universidad, en la iglesia, si tú quieres salir de ese común y corriente, necesitas primero hacer un alto en el camino, cómo está tu vida. Y de ese personaje que vamos a hablar en esta mañana es Sansón. Quizás tú has escuchado mucho sobre Sansón, pero en esta mañana Dios te quiere refrescar la mente una vez más. Porque déjame decirte que Sansón pudo haber sido uno de los más grandes líderes de Israel, pero lamentablemente fue uno de los peores. ¿Por qué fue uno de los peores? Pues lo miraremos. Bendito sea el Señor. Qué privilegios los que tuvo Sansón, tremendos privilegios. Imagínate tú que Dios había confiado en él para usarlo, liberando a su pueblo de los filisteos. Es más, Dios quitó la esterilidad de su madre, pensando precisamente en que naciera ese Sansón como un posible libertador de su pueblo, pues el pueblo estaba viviendo en una crisis en ese momento. Pero no llegó a ser, lamentablemente, ese hombre que Dios quería. ¿Sabe por qué? Su despreciable carácter lo hizo indigno de confianza. ¿Qué carácter tenía Sansón? Era impetuoso, era voluble, era lascivo, era caprichoso, era sentimental, era impredecible. Nadie podía descifrar sus intenciones, aún ni siquiera su primera esposa, ni los mismos israelitas. Fue la vida de Sansón una vida muy agitada. Habla de adivinaciones, de cosas. Y es como fueron solamente como 4 o 5 capítulos la vida de Sansón. Pero era una vida muy turbulenta. Salía de una situación y entraba a otra. Salía de otra y caía en otra. Yo no sé si mañana hay jóvenes que están viviendo esa situación, pero déjame decirte que en esta mañana a tiempo te va a llegar la palabra para no ir a terminar lamentablemente como terminó Sansón. Todavía estás a tiempo, todavía tienes tus ojos, todavía tienes vida, todavía tienes la oportunidad. Déjame decirte que la falta de integridad fue la ruina de Sansón. Cuando los jóvenes pierden eso, la integridad, pierden la confianza. Dice la palabra de Dios que el que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte el camino será quebrantado. Bendito sea el Señor. Desde el principio de su vida, Sansón tuvo impurezas. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar bien su palabra. Yo quiero hablar de algunas cosas que atan a los jóvenes. Lo digo porque en muchos WhatsApp, bueno, ahora lo de consejería lo tengo un poco quieto, me ha tocado, porque a raíz de pues tanto trabajo comencé a sentir mucho cansancio físico y me tocó por consejería médica dejar un poco lo de
lo de la consejería, pero me quedaba sorprendida de escuchar la cantidad de situaciones, aún en medio de la pandemia, desórdenes sexuales de jóvenes, jóvenes cayendo en homosexualismo, muchachas cayendo en lesbianismo, jóvenes atados a la pornografía, y hasta poder escuchar jóvenes, como los pude escuchar, que por darle rienda suelta a la carne, que por darle rienda suelta a los deseos, a las pasiones juveniles, tales como escuchaba a alguien, de una persona que me decía, yo le di rienda suelta con mi novio a las pasiones, a los deseos. Me entregué a cosas, pero cuando ya me vi enredada con esa persona en cosas tan bajas, comencé a sentir un dolor en mi conciencia por ofender a Dios, porque yo era una servidora, decía esa persona. Y al verme en esa situación, un día intenté suicidarme, porque no podía con la conciencia, por las cosas, por las impurezas que estaba cometiendo en mi vida. Por eso en esta mañana quiero que los jóvenes me escuchen en el nombre del Señor Jesús. De pronto este mensaje no te va a dejar hablando en lenguas esta mañana, pero sí espero que este mensaje te sacuda, te haga entender que si acaso estás viviendo alguna situación, urgentemente la palabra está llegando para que salgas de ella. Porque eso es lo que vamos a mirar un poco, los enredos de Sansón y dónde terminó. Pero también como una palabra de resguardo para aquellos jóvenes. Porque la Biblia dice que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Que no te sientas tan confiado, sino que entiendas que por eso el Señor dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. Sansón tuvo muchas en su vida sexual, pues no trató de refrenar sus deseos, se salía continuamente de sus límites. Cuánto lucharon sus padres cuando él se enamoró de esa mujer filistea. Escuche, jóvenes, aquellos que se rebelan contra sus padres, que dicen yo soy libre, yo hago lo que quiera, que no miran a sus padres sino para que les paguen el estudio, para que les den económicamente, pero no escuchan a los padres. Ese fue uno de los límites de los que se salió Sansón, porque la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Y déjame decirte que hay jóvenes que obedecen una parte de la palabra, pero se olvidan de otra. Ellos piensan que no, yo sirvo, yo canto, yo predico, yo toco un instrumento, yo hago muchas actividades en la iglesia, pero no honran a sus padres. Y déjame decirte que así como la Biblia te está diciendo de honrar y de servir a Dios, también te está diciendo de honrar a tus padres. Una de las cosas que Sansón tuvo fue que comenzó a enamorarse de esa filistea. ¿Cómo es que un hombre, habiendo sido designado por Dios como un libertador, cómo se iba a mezclar con los enemigos de Dios? Y cómo comenzó a enredarse con esa filistea, pero sus padres se dieron cuenta. Y le dijeron, Sansón, ¿tú cómo vas a hacer eso? ¿Cómo te vas a enamorar de una filistea, de una enemiga del pueblo de Dios? Es más, Sansón, tú tienes que entender que tu madre le diría a su padre, tu madre era estéril, no podíamos tener hijos, pero sabemos que cuando Dios se nos apareció diciéndonos que ibas a nacer tú, es porque había un propósito de Dios contigo. ¿Cómo se te ocurre? Tú no te puedes enamorar de esa filistea. ¿Acaso no hay en el pueblo de Israel una muchacha por la cual tú puedas tener una relación sentimental y casarte? Pero mire el carácter caprichoso, el carácter de su propia voluntad, de hacer lo que él quería. Él creía que porque tenía poder, que porque tenía fuerza y que podía tener autoridad, no necesitaba escuchar a nadie. Y eso es grave. Los jóvenes tienen que aprender a ser humildes. ¿Por qué Josué llegó hasta donde llegó? Usarlo Dios para hacer el reemplazo de Moisés, para entrar el pueblo a la tierra prometida. Porque estaba siempre al lado de Moisés, aprendiendo de Moisés, sujeto a Moisés.
y por eso Dios le dio esa investidura tan grande, porque Dios da gracia a los humildes, pero resiste a los soberbios. Lamentablemente Sansón no quiso escuchar a sus padres. No, papá y mamá, esa es la muchacha que me gusta y punto. Como quien dice, yo soy el que tengo la fuerza, yo soy el que he sido llamado. Pero él no pensó que él necesitaba consejo, que él necesitaba orientación, porque era joven. Yo quiero decir a los jóvenes que me están escuchando, escucha a tu papá, escucha a tu mamá si tú quieres llegar lejos. Y retomo lo que tal vez alguna vez dije en una enseñanza, y si lo has escuchado, pues te lo recuerdo. Yo antes de mi esposo, yo tuve un novio y aún era una persona que servía. Se veía un buen servidor, comenzando a servir a Dios en la obra. Pero mi papá nunca estuvo de acuerdo. Y una vez me dio un castigo muy fuerte por él, por cosas muy simples. No era por pecado ni por cosas, sino porque mi papá era muy estricto y la ley de mi papá era que esa visita era una vez a la semana, 1 hora. Pero una noche él me acompañó de la iglesia a la casa, que yo vivía como a 2 cuadras de la iglesia. Y por haberme acompañado de la iglesia a la casa, sin ser el día de visita, mi papá me castigó muy fuerte. El castigo fue muy fuerte. Y me dijo, te voy a dar plazo. 1 mes. Si estás muy enamorada, cásate. Y si no, no quiero ver a esa persona aquí más. No quiero verla más en esta relación sentimental. Yo al principio decía, pero es un predicador, es una persona que sirve, porque mi papá hace esto. Pero yo dije, no, yo no me voy a casar. Lloré, no digo que no, pero saqué una carta, porque había un sentimiento y yo dije, no, si algo tengo claro, es que yo tengo que honrar a mi papá si quiero que me vaya bien en la vida. Saqué una carta y se la envié a la persona. La persona insistió, esperemos un tiempo. Yo dije, no, porque me di cuenta que mi papá no estaba de acuerdo. Y al fin la relación se terminó. Bueno, y ya al tiempo, el Señor me envió la bendición que tengo. Y déjeme decirle que esa persona en este momento anda vuelta a nada. Su hogar destruido, acabado. ¿De qué me libró Dios? ¿Y a dónde me tiene Dios? Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. ¿Cómo necesitamos que nuestros jóvenes aprendan a orar por estos detalles? Señor, enséñame a ser obediente con mis padres, porque es que a veces pensamos que la oración es solamente, Señor, úsame para predicar, úsame para cantar, para tocar el instrumento. Amén. Señor, bendíceme, Señor, que yo me vaya bien en la universidad. Señor, que tú me guíes a una buena novia. Amén, eso está bien. Pero necesitas pedirle al Señor que te enseñe a honrar a tus padres. La destrucción final vino con su relación con Dalila. Cuando un joven cristiano no busca a Dios, no vela por su vida, las manchas de su carácter empeorarán y cada día descenderá más bajo. Cuando un joven coquetea con la desobediencia y no le presta atención a su vida de oración, a menudo utiliza los engaños para defenderse. Sansón era amante a las adivinaciones para engañar a los demás. Él siempre lo ve uno en tan pocos capítulos, pero siempre lo ve de enredo en enredo, de situación en situación. Cuando un joven traspasa como él, traspasó completamente los límites de la desobediencia para tener sus amores. ¿Y cómo terminó? En un enredo sentimental con Dalila. ¿Cómo sería este hombre lleno de concupiscencia, de desórdenes sexuales, que en su corta vida, en sus pocos capítulos, se habla de 3 relaciones sentimentales, 3 mujeres en su vida? Eso quiere decir que Sansón tenía problemas con su carácter, que tenía problemas con su sexualidad, que no tenía dominio propio, que no tenía control. Pero yo quiero que sigamos mirando un poco. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Él poseía una fuerza increíble, ¿quién dice que no? Y una unción divina. Tenía ambos dones.
pero lastimosamente le dio rienda suelta a su vida desordenada por la escasa relación que tenía con Dios a través, dice la palabra de Dios, mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que anda en el camino de la perfección, este me servirá. Dice también la palabra de Dios, reconóceme en todos tus caminos y yo enderezaré tus veredas. Cuando conoció a Dalila, el engañador fue engañado, el seductor fue seducido, jugó con ella sabiendo que ella trabajaba con el enemigo y ella se aprovechó de él y lo sedujo para que le dijera todo lo que tenía en su corazón, dice la palabra de Dios. Qué juego tan peligroso es su propia vida. No juegues con candela. Mire cómo él, el secreto que él tenía sobre la fuerza que estaba en su cabello. Él no podía contar esto. Él no podía decírselo a nadie. Pero mire usted por su espíritu seductor. Mire usted cómo por su desorden, por su falta de buscar la presencia de Dios, cómo lo encontramos. Porque aquí es donde vamos a mirar la escasez de oración en la vida de Sansón. Oh jóvenes, en este tiempo, si tú no estás orando, si tú no estás buscando a Dios, si tú no estás haciendo la palabra de Dios, velar y orar para que no estés en tentación, vas a cometer muchos errores. Algunos jóvenes creen que sus imperfecciones privadas no van a tener consecuencias públicas, pero siempre las tendrán. Los jóvenes no pueden eludir lo que en verdad hacen en las tinieblas, porque todo saldrá a la luz. Si todo lo que tú haces a ocultas es bueno, como orar, como leer la palabra, como tener esa relación con Dios, no hay necesidad de que te estén viendo, no hay necesidad de que lo estés publicando, pero si tú lo haces, eso que tú estás sembrando, eso lo vas a cosechar. Si lo que tú haces a solas está bien, todo lo bueno, todo lo justo, todo lo agradable, todo lo de buen nombre, eso saldrá a la luz. El nombre del Señor será glorificado y tú serás levantado como una vida de testimonio para que muchos puedan ser influenciados por tu vida. ¿Cómo necesitamos jóvenes hoy en día que puedan influenciar a otros con esa vida de oración, con esa vida de búsqueda de Dios? A mí me impresiona mucho, ya que ustedes trabajan en esto de la Operación Daniel, cómo me gusta cuando uno comienza a leer esa vida de Daniel y cómo cuando él se reunía con sus otros compañeros, con Sadrach, Mesach y Abednego, cómo se reunía con ellos y cómo cuando se veían en algunas situaciones ellos se ponían en acuerdos qué hacer, y siempre uno ve a Daniel aconsejándoles y hablándoles de la necesidad de orar. Estos otros muchachos fueron impregnados por la vida de Daniel. Estos muchachos aprendieron a ser fuertes, a ser de valor, primero porque tenían la presencia de Dios en su vida y segundo porque tenían una persona llamada Daniel que los estaba influenciando para cosas buenas, para bendición. Pero si todo lo que tú haces y lo haces a ocultas es malo, también saldrá a la luz. Yo no sé qué haces tú, qué ves, qué oyes. Yo no sé si tienes en cuenta lo que dice la palabra de Dios, que la lámpara del cuerpo en los ojos. Si tu ojo está en luz, tu cuerpo estará en luz. Me impresiona mucho y me parece una profecía que dijo Jeremías. La muerte ha entrado por las ventanas. Para mí esas ventanas, los ojos, pero también las redes sociales, y está matando a los jóvenes y a los niños, destruyéndolos en las calles. ¿Cuántos jóvenes hoy en día se están destruyendo por lo que están viendo? Están viendo pornografía, están viendo cosas de lascivia, de concupiscencia, una cantidad de cosas que les está haciendo daño. Y por eso no están orando, por eso no están buscando a Dios, porque le están dando rienda suelta a la carne. Están atados por el mundo, por el pecado, por el sistema. Oh, pero qué bueno que en esta mañana y en este día de oración y ayuno tú puedas creer que el Señor te puede liberar,
que el Señor te puede cambiar, que el Señor te puede transformar, que ya no vas a seguir siendo más presa ni víctima de Satanás, porque hay uno que libera, hay uno que cambia, hay uno que hace maravillas y milagros. Dale un aplauso a la gloria de Dios ahí donde tú estás. Alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor. Cuando un joven pierde el contacto con Dios, pierde la capacidad de aprender. Tal vez te has equivocado, tal vez has fallado. Si tú me preguntas a mí, cuando yo era joven, cuando estaba en la iglesia, tuve mis fallas. Claro que sí. Tuve mis equivocaciones. Claro que sí. Es más, David en una ocasión escribió y dijo: Señor, como una oración, de los pecados de mi juventud no te acuerdes, ni de mis rebeliones. Uno puede tener momentos en la vida donde le puede dar rienda suelta a la carne. Uno puede tener momentos en la vida cuando es joven que de pronto le da lugar a cosas que le pueden hacer daño. Oh, pero ¿qué es lo importante en esta mañana? No perder la capacidad de hacer un alto en el camino y decir: yo no voy a continuar en esta desobediencia, yo no voy a continuar en estas cosas, sino que me voy a poner en las manos de Dios, voy a buscar a Dios, voy a aprovechar estos programas que se están haciendo, donde todos los jóvenes se están uniendo en un mismo espíritu, en un mismo sentir, para hacer un ejército, no de jóvenes derrotados, sino jóvenes poderosos en las manos de Dios, porque eso es lo que Dios está necesitando este tiempo. Entre todas las faltas de Sansón, lo que más le causó problemas fue que perdió la capacidad de cambiar. Escucha bien, perdió la capacidad de cambiar. Si hubiese acudido a esa fuente estable de la presencia de Dios a través de la oración, téngalo por seguro que Dios lo hubiera levantado. Nunca aprendió de sus errores. Se creyó muy fuerte, se creyó muy valiente. Pensó que no necesitaba la cámara secreta. Dice Proverbios el capítulo 3, el verso 5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Hay jóvenes que dicen: no, yo estoy bien. Yo no tengo necesidad de que nadie me diga nada. Es más, yo soy más estudiado que Julano, que Sutano. Es más, mi papá, mi mamá ni siquiera estudió un bachillerato. Así que papá, mamá, ¿qué me viene a decir? ¿Usted qué experiencia tiene para que me hable? Puede ser que tu padre, tu madre no tienen, pero las canas no improvisan. La experiencia hay que prestarle atención, porque ninguno va a estar tan preocupado por ti como tus propios padres, que te quieren aconsejar, que te quieren orientar. ¿Cuántas veces tu papá, tu mamá te ha dicho: mi hijo, ora, mi hijo, lee la palabra, mi hijo, mira, llevas horas, mi hija, sentada en esa pantalla de televisión mirando basura? Ten mucho cuidado. Vamos a orar. Ay, déjeme, yo hago lo que quiera. No se meta en mi vida. A la hora de la verdad, yo soy la que tengo que responder. Cuidado, porque ese fue el problema. Esa fue la caída de Sansón, que nunca tuvo la capacidad de entender que necesitaba hacer cambios. Hablando de esa vida de Sansón, esa vida seductora, esa vida como mirábamos al principio, esa vida desordenada, esa vida seductora. Quiero que hablemos un poquito sobre algunos jóvenes que han caído en esto de la sensualidad, para que comiencen a orar. Yo no sé cuántos jóvenes están poniendo todas estas áreas de su vida en las manos de Dios, su vida espiritual, su vida sentimental, pero también su vida sexual. Encontramos jóvenes con unos desórdenes tremendos porque se hacen cosas ocultas. Nadie se da cuenta. Cuando usted va a ver pornografía, usted no va a llamar a su líder, a su pastor: mire lo que estoy viendo. Cuando usted está entrando en cuestiones de masturbaciones y esos desórdenes, usted lo va a hacer solas. Cuando usted se encuentra con su novia, cuando se encuentra con su novio y se van de paseo los dos, ustedes no van a invitar al pastor o a su papá, a su mamá, para que los acompañe, para que los vea hacer cosas. No, siempre lo harán a solas. Y quiero en esta mañana, porque he sentido por el Espíritu de Dios que hay jóvenes que están luchando con alguna situación. Encontramos jóvenes que han perdido la santidad. Y ese fue el problema de Sansón.
se le olvidó la santidad, se le olvidó el temor de Dios. La Biblia dice, el principio de la sabiduría es el temor a Dios y el apartarse del mala inteligencia. Encontramos a esos jóvenes que se les ha olvidado que sus cuerpos son templo y morada del Espíritu Santo. Jóvenes que se les ha olvidado que el Señor les ha dicho que hay que hacer morir el viejo hombre. Jóvenes que se les ha olvidado que el Señor les hace morir pues los deseos de la carne. ¿Cómo se ha metido en algunos jóvenes la sensualidad? En algunos jóvenes esto los está matando, los está destruyendo. ¿Por qué? Porque no hay oración, porque no hay palabra. El salmista dijo, dentro de mi corazón he guardado tus dichos para no pecar. Yo no puedo guardar lo que no tengo. Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor, bendito sea el Señor. Qué bueno poder pensar en esta mañana en aquellos jóvenes que tal vez le están dando rienda suelta, porque le están dando la oportunidad a los seres, a los sentidos, sensualidad. Estaba mirando y escuchando que la palabra sensualidad viene del latín, que quiere decir sensu. Es una palabra que quiere decir sentimiento. Y el enemigo quiere dañar ese buen y santo sentimiento de un muchacho hacia una muchacha, de una muchacha hacia un muchacho, corrompiéndolo, metiéndolo en esa sensualidad, esos deseos sexuales fuera de lo que ha ordenado Dios, del orden de Dios. Jóvenes, yo quiero que ustedes entiendan en esta mañana que Dios ha creado el sexo. Y usted dirá, hermana Luz Marina, esta mañana es sobre oración, sí. Pero es que encontramos jóvenes que están enredados en desórdenes sexuales, que le están dando rienda suelta a la carne, que se les ha olvidado que sus cuerpos son templo y morada del Espíritu Santo. Un joven que ora, un joven que está conectado con Dios, un joven que tiene una buena relación con Dios, es incapaz de caer en estas cosas. Por eso la importancia, ¿cómo está tu vida de oración? Bendito sea el Señor. Esa sexualidad, ¿será que la tienes en las manos del Señor? Cantidad de jóvenes que se han casado. A veces uno escucha esos jóvenes que dicen, hermana, yo tengo 1 año de casado. Me he quedado sorprendida de ver jóvenes con 1, con 2, 3 años de casados. No, me voy a divorciar, no me voy a separar. Y yo les pregunto, bueno, ¿cómo te vas a casar si apenas estás construyendo una relación matrimonial? Apenas estás comenzando. ¿Por qué? No, hermana, es que yo ya no la amo. No, hermana, es que yo ya no lo amo. No, hermana, es que no lo soporto, yo no la soporto. Y cuando les hago una pregunta, bueno, cuéntenme, ¿cómo fue su noviazgo? ¿Sabe qué me contestan? No, hermana, nuestro noviazgo fue una destrucción. Nosotros caímos antes de casarnos. No, hermana, es que nosotros tuvimos caricias íntimas antes de casarnos. Cuentan unos desórdenes porque lamentablemente cuando la presencia de Dios no está en una vida, en ese noviazgo se presta para tener una amistad santa y limpia, no para compartir unos proyectos futuros, sino para darle rienda suelta, a la concupiscencia, para darle rienda suelta a la sensualidad. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el día que se casan, entonces están vacíos, porque toda su relación, la fortaleza de esa relación fue la rienda suelta a la carne. No fue el temor a Dios, no fue el proyectarse, no fue el buscar un buen futuro, no fue una buena comunicación, no fue el entender que el matrimonio Dios lo permite y que establecido está. Por eso dice, honrosos en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. El sexo ha sido creado, pero solo lo permite Dios dentro del matrimonio. Lamentablemente encontramos jóvenes en este momento que están fracasados, que están como Sansón, debilitados, perdiendo fuerza, perdiendo el poder, mientras que los jóvenes en el mundo se están perdiendo, mientras que en la congregación el pastor está necesitando jóvenes llenos del Espíritu Santo para que le ayuden en la obra, para salvar a otros jóvenes. Ellos están enredados en la carne.
Estaba pensando en lo que dice la palabra del Señor. Están sucediendo muchas cosas porque estamos viviendo en un tiempo de mucho pecado, de mucha maldad. Oh, pero estaba pensando en lo que dice, el Salmo, y invito a los jóvenes en esta mañana. El Salmo 139, el verso 23. Examíname, oh Dios, y prueba mi corazón. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Pero estaba mirando estas mismas palabras en la versión del lenguaje actual y dice: Dios mío, mira en el fondo de mi corazón y pon a prueba mis pensamientos y dame y dime si mi conducta te agrada. Eso me gustó mucho como lo presenta esta versión. Dime, o sea, háblame. Pero Dios no va a hablar si tú no se lo dices, si tú no apagas ese celular, si tú no te desconectas, si tú no entiendes lo que dice el capítulo 6 del libro de San Mateo. Y cuando ores, busca un lugar secreto y cierra tras ti la puerta hasta que tú no entiendas, joven, que te tienes que encerrar con Dios, que tienes que dejar de escuchar otras voces, que tienes que encerrarte, sacar tiempo para decirle: examina. Bendito sea el Señor. Dios mío, mira en mí, mira en mí, miras en mi corazón y pon a prueba mis pensamientos y dime si mi conducta te agrada. Enséñame a vivir como quieres que yo viva. Ha sacado tiempo, joven, para decirle: Señor, ¿cómo quieres que viva? Enséñame cómo lo que veo. No sé si te suene antiguo, si te suene obsoleto, pero atrévete a poner ese celular y decirle: Señor, te entrego este celular, que sea para edificar, que sea para bendición, que sea para cosas buenas. Señor, apodérate de mis sentimientos, de mis pensamientos, de mis ojos, que cuando yo prenda este aparato, lo haga en el nombre tuyo. Enséñame. No quiero pecar contra ti, no quiero ofenderte, pero necesitas sacar tiempo para orar. A veces los jóvenes les gusta mucho la alabanza, y amén, a mí también me gusta. Pero la Biblia no dice: todo lo que pidieres cantando lo recibiré. Dice: todo lo que pidieres orando. El salmista David es uno de los hombres que más habla de la oración en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo. Pero él está hablando de cantar, de adorar, pero también de orar. Y qué bueno que en esta hora, porque mire, uno ve, por ejemplo, los jóvenes, un concierto, amén, y qué lindo, pero los jóvenes pueden estar hasta 2 y 3 horas en un concierto, cante y cante y cante y cante, y hay que cantar, amén, y qué hermoso es verlos adorar y cantar. Pero a veces no le digamos a los jóvenes: arrodíllese en media hora, porque en las rodillas duele, porque la espalda les cansa, porque están inquietos, porque tienen que salir, porque tienen que caminar, porque tienen que entrar. Entonces, claro, muchachos, ¿cómo se quiere tener una vida victoriosa? ¿Cómo se puede tener autoridad y poder sobre el mal cuando de verdad estamos no haciendo las cosas como el Señor manda? ¿Cuál es el propósito de esta enseñanza esta mañana? Que tú hagas un alto en el camino, que hagas un alto en el camino y que le digas al Señor que mire el fondo de tu corazón. Pero eso no lo puedes hacer a la carrera. Lamentablemente la oración de algunos jóvenes es que le mandan al Señor un email. Si el cielo ha estado lleno de email, pero no sacan ese tiempo para revisar su conducta. No sacan ese tiempo para entrar en la presencia de Dios. Ese fue el problema de Sansón. ¿Qué diferencia David? David falló, David pecó. Pero ¿qué hizo David? 7 días se tiró en el piso, echándose ceniza, vestido de cilicio. Y ahí es donde viene la tremenda composición del Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Él está hablando de: lávame
límpiame, purifícame. Él estuvo hablando de un proceso, por eso es que Dios, y por algo más, se atrevió a decirle: ningún hombre conforme a mi corazón sino David, porque él se lavó, se limpió y se purificó. ¿Qué es lavar? Es echar agua. ¿Qué es limpiar? Es restregar. Tal vez en esta mañana has hecho la primera parte. Lávame. Ay, lávame en tu sangre, Señor. Mira, yo veo pornografía. Vea, Señor, cuando yo me encuentro con mi novia, le doy rienda suelta. Lávame, Señor. Amén. No, tú necesitas, límpiame. Tú necesitas decirle: Dios mío, mira en el fondo de mi corazón y pon a prueba mis pensamientos. Estoy fallando, estoy ensuciando mis ojos con lo que veo, estoy ensuciando mis manos con lo que toco, estoy ensuciando mi cuerpo. Señor, necesito que me liberes, necesito que me cambie. No quiero seguir así. Limpiarte, para limpiar, cuando una ama de casa va a hacer limpieza, se lleva tiempo. Tiene que mover las cosas, tiene que limpiar debajo de las camas, tiene que mover las cosas de la cocina. Se lleva un proceso y a veces sale mugre y cosas que se dicen: uy, pero ¿dónde había tanto mugre? Si aparentemente se veía, pero aparentemente. Pero cuando se iba a lo interno, se encontraba el mugre. Eso fue lo que David dijo: lávame, límpiame, pero a lo último, purifícame. Ese purificar, ¿qué es? Con fuego, es quemar. Ese purificar es como cuando en Estados Unidos hay mucho la costumbre que cuando en los restaurantes la loza, ellos la purifican, la tienen que pasar por un purificador que bota como un vapor hirviendo para que purifique, porque hay algunas bacterias internas. El plato se puede ver limpio, los cubiertos se pueden ver limpios, pero hay unas bacterias internas, como el coronavirus. ¿Quién ve el coronavirus? Nadie puede decir: ve, yo lo vi que está rondando. No, son bacterias que entran al cuerpo y miren lo que está haciendo. Hay bacterias espirituales, hay pandemias espirituales en la vida de algunos jóvenes que les está matando la visión, que les está matando la pasión, que les está matando la santidad. Me quedo sorprendida como en plena pandemia hay jóvenes que están pecando, hay jóvenes que están sucios, hay jóvenes que están haciendo cosas que no agradan a Dios. Oh, pero bendito sea el Señor. Gracias a Dios por este programa, porque hoy tienes la oportunidad de ser libre en el nombre de Jesús. Ya no permitas que el diablo se siga burlando de ti. Ya no permitas que el diablo te acabe. Satanás ha venido a matar, a robar y a destruir, pero el Señor ha venido a dar vida y vida en abundancia. Y si Satanás ha venido a matar, y a robar, déjame decirte que el que sabe robar sabe. Hay ladrones que son de esos ladrones por ahí ordinarios, pero hay ladrones finos. Déjame decirte que Satanás es un ladrón fino. Y él sabe, él no pienses que Satanás que me va a robar el carro, que Satanás me va a robar la moto, que Satanás me va a robar cosas que no valen la pena. Satanás viene a robar es tu alma, viene a robar tu espíritu, viene a robar tus emociones, viene a robar tu pasión, porque el resto de cosas pasarán, pero lo que hay dentro de ti es lo que Dios te ha entregado, porque eres un potencial para la gloria y la honra. Estamos hablando de los jóvenes que han caído en la sensualidad con la ropa. Escúchenme, muchachos, en el nombre de Jesús. ¿Cómo encontramos algunos jóvenes que se han convertido en jóvenes seductores por su ropa? ¿Qué quiere decir la palabra seducir? Suplantar la voluntad de la persona, que los vuelve como títeres. Jóvenes, señoritas, ustedes son templo y morada del Espíritu Santo. Vístanse para cubrirse y no para exhibir. Y no solamente se lo digo a las muchachas. Déjeme decirle que hay jóvenes que también están cayendo en esta sensibilidad. Es impresionante ver jóvenes. Perdónenme, muchachos, con el respeto que me merecen, con unas ropas tan desagradables, con unos pantalones tan apretados que yo no sé cómo los entran, con unas camisas todas raras como afeminadas. Oh, joven, recuerda esta mañana que necesitas orar por esa identidad varonil, porque la Biblia dice: varón y hembra los creó Dios, y puso una línea divisoria entre lo que es un hombre y lo que es una mujer. Varones, vístasen como varones, peínesen como varones, hagan que esa masculinidad que les dio Dios sea firme en este momento donde estamos viviendo en un mundo donde nada es malo.
Estamos viviendo en un mundo donde está sucio, donde está corrompido. El mundo se ensucia cada día más, pero la iglesia se santifica cada día más y más. Lamentablemente, cantidad de jóvenes que están cayendo en cosas terribles. Oh, pero tú eres templo y morada del Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Atrévete a orar por tu identidad varonil. Atrévete a orar por tu identidad femenina. Cada vez que te vas a comprar una ropa, recuerda que todo lo que hagamos, sea de palabra, de hecho, lo hagamos en el nombre del Señor Jesús. Ay, hermana, pero qué fanatismo. No, esto no es fanatismo. Es que tú le perteneces a Dios. Es que el Señor le perteneces a Dios por creación y por salvación. Le costaste mucho al Señor. Oh, el otro día escuchaba y me dio mucho dolor. Un hermano muy triste de una congregación cualquiera en el país, una congregación grande, un amigo gerente de una iglesia, él luchándole para invitándolo a la iglesia, amigo, vaya a la iglesia, no, que no, y que no. Y el hermano, ore, Señor, toque ese gerente, yo quiero que vaya a la iglesia, hasta que logró llevarlo. Ay, el hermano estaba feliz. Me dice, hermana Lumarina, yo estaba feliz de ver que ese hombre me aceptó ir al culto. Y cuando el hombre llegó al culto, entonces estuvo en el servicio y apenas terminó el servicio, cuando salimos para irnos, le pregunto, amigo, ¿cómo le pareció? ¿Qué tal? Dijo, no, sí, cantan muy bonito, la predicación muy hermosa. Uy, no, pero hermano, díganle a esos jóvenes que están en el grupo de alabanza, vea, yo estoy hasta aquí de ver muchachos afeminados en la calle, díganle que se peinen como varones, que se pongan ropa. ¿A la casa ustedes no son disque templo y moral Espíritu Santo? Perdóneme, le digo, pero que esas muchachas se vistan decentemente. Oiga, un inconverso hablando de esto, por favor, no podemos ser piedra de tropiezo. Es que, hermano, uno escucha jóvenes que dicen, no, yo amo al Señor, yo amo a Dios, yo busco a Dios, es que el Señor está en mi corazón, pero es que al Señor se demuestra también por fuera, porque por fuera somos lo que somos por dentro. Y la Biblia dice que tenemos que ser santos, limpios, espíritu, alma y cuerpo. Y cómo necesitamos en este mundo que los jóvenes se están desnudando, cómo necesitamos hoy en día que los jóvenes se visten como mujeres, las mujeres como hombres. Necesitamos que nuestros jóvenes, si los de afuera se están desnudando, pues los nuestros se están vistiendo más. Si los de afuera se están ensuciando, los nuestros se están santificando. ¿Por qué, mis hijos? Porque hay una línea que divide entre los que están afuera, los que son del mundo, y tú que le perteneces a Dios. Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor, bendito sea el Señor, bendito sea el Señor. Oh, cómo suena a veces esto, pero ¿por qué se puede caer en esto? ¿Por qué se puede estropear la obra de Dios? Cuando puede seducir, también escuchaba el otro día, es que duele tener que decir esto, pero es que el Señor está para venir. Mis queridos jóvenes, todo lo que está pasando son cosas terribles. Yo quiero que en esta mañana, en el nombre de Jesús, se entienda que no puedes gastar tu vida dándole rienda suelta a las cosas del mundo, a la seducción, al pecado, a la vanidad. No, la Biblia dice, levantando manos limpias, sin ira ni contienda. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en el lugar de su santidad? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Este recibirá bendición y vida eterna. El sistema de hoy, no hay valores, el libre derecho a la personalidad, cada quien haga lo que quiera, pero usted, joven, no puede hacer lo que quiera porque usted tiene un dueño que se llama Jesucristo. Y si usted quiere que Dios le use, y si usted quiere ser salvo, no se deje llevar del sistema, déjese llevar de lo que Dios dice. Y Él dice que sin santidad nadie verá al Señor. Yo quiero invitar a los jóvenes en esta mañana a que te liberes de todas aquellas cosas que turban, que impiden. Bendito sea el Señor. Estaba escuchando, siendo pastores en una iglesia, un hermano que llegó de una congregación y se le dijo, hermano, pero usted ¿por qué va a asistir a esta iglesia si le queda tan lejos? Asista a la que le queda más cerca, 3 cuadras. No vale la pena que usted venga a pagar pasaje, como está la situación, asista. Ya dijo, no, hermano, es que yo no quiero asistir allá.
porque siento que mi mente se está corrompiendo a raíz de una muchacha que pasa con unas ropas tan seductoras que cada vez que la veo siento que mi mente peca. Entonces estoy en esa batalla. Más bien preferí retirarme de esa congregación porque siento que no puedo alabar a Dios. Veo a esa muchacha con su cuerpo tan apretado, con su cuerpo tan exhibiéndolo, que no intento buscar a Dios, pero aquí está mi mente que se daña. ¿Cuántas veces se puede ser piedra de tropiezo? ¿Cuántos meses duramos sin entrar a los templos? Yo no sé qué va a pasar, si tal vez se vuelva un confinamiento. ¿Sabía usted que en Suecia hasta el mes de septiembre no se pueden volver a abrir iglesias? Que Dios nos guarde que se vuelvan a cerrar las iglesias. Pero señorita joven, que cuando podamos tener esa libertad de congregarnos todo, y aprovecha ahora, no para ir al culto, no para mostrar el vestido, no para que vean la moda, aprovecha ir al templo, por sencillo y humilde que sea, para ir a alabarlo, para ir a adorarlo, para ir a glorificarlo y para prepararte para la venida del Señor. Bendito sea el Señor. Recuerda, joven, que no podemos vivir como este mundo vive. Somos diferentes. No améis el mundo ni las cosas que están en el mundo, porque que el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios siempre. Sansón tuvo tiempo para cambiar, pero no lo hizo. Su conducta, su mal carácter, su lascivia, su concupiscencia no lo dejó avanzar. Su pobreza de oración, escúcheme esto para terminar, su pobreza de oración, pues en toda su vida, ¿qué diferencia David? Que habla, Dios mío, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. ¿Qué diferencia David que habla, Dios mío, escucha de mañana mi oración, de mañana, a mediodía y de tarde te buscaré, oración y oración, oración? ¿Sabe cuántas veces habló de oración? 2. Una de ellas, cuando mató a 1000 hombres con la quijada de un asno y tenía sed. Entonces él dice, y teniendo gran sed, clamó luego a Jehová y le dijo, tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo, y moriré yo ahora de sed. Escuche esto, moriré yo ahora de sed. Y en ese momento, no puedo morir, Señor, porque caeré en manos de los filisteos. Entonces abrió Dios la cuenca que hay en Leir, y salió de allí agua, y bebió, y recobró su espíritu. Y es la primera vez que aparece Sansón orando. Ay, mis jóvenes queridos, pero la segunda oración me parece a mí que fue como la más triste. Y la segunda oración está en el capítulo 16, el verso 28 de los Jueces. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza por mis ojos. Miremos las 2 oraciones que hizo pidiendo fortaleza para vengarse. Primero, para que Dios le hiciese de salir agua para refrescarse por la hazaña que había hecho. Para la segunda vez en la oración pidiendo fortaleza para vengar sus ojos. Pero nunca lo vemos orando, estudiando su carácter delante de Dios. Qué diferencia, lo decíamos, a David cuando lloró su pecado, cuando se lamentó. Y qué triste el final de Sansón cuando dice los filisteos, llamemos a Sansón para que nos entretenga. Estúdiese ese capítulo y verá de la vida final de Sansón, donde él lo tenían allá encarcelado y ciego. Y entonces comienzan a decir,
tráiganlo para que nos divierta. El hombre que Dios había levantado como el caudillo, como el libertador del pueblo, terminó burlado, terminó sin ojos. Tráiganlo para que nos divierta. Y cuando lo sacaron, todos los filisteos estaban emborrachando. Y entonces, para burlarse de él, véanlo el libertador de Israel, véanlo el poderoso, véanlo el fuerte, véanlo el hombre que tiene mucho poder y autoridad, mírelo ciego, esclavizado en las manos nuestras, porque así paga el diablo, así de mal paga al que bien le sirve. Cuando tú le das lugar y rienda suelta a tu carne, a tus pensamientos, sin el control del Espíritu Santo, terminas mal. Pero ¿sabe qué es lo más triste? Que su oración final no: oh Dios, perdóname. Yo no lo veo ahí diciendo: oh Jehová, perdóname, fui piedra de tropiezo, en vez de haber sido bendición para el pueblo de Israel, para enfrentando a los enemigos. Miren lo que caí, perdóname por esa mujer, por haberme entregado en las rodillas de Dalila, perdóname por haber caído con esa mujer ramera, perdóname por esas adivinanzas que decía. No, usted no lo encuentra. Él solamente: oh Jehová, esta vez es la última vez que hago esa oración. Dame fuerzas para que se caigan todos estos muros, Señor, y pueda vengar mis ojos. ¿Y cómo murió? Con un espíritu de venganza. ¿Y cómo murió? Pidiendo venganza por sus ojos, porque nunca tuvo en su corazón esa pasión de haber luchado por lo que Dios le había entregado. Y lamentablemente así murió Sansón con todos ellos, pero con una vida raquítica, con una vida débil. ¿Por qué? Porque no dio lugar a Dios. Y parte final, el problema más grande de nuestros jóvenes hoy en día son las demasiadas distracciones. A veces la vida se les mantiene con demasiadas cosas innecesarias. Se van atestando de la vida mientras que caminan con dificultades, llenos de problemas, de derrotas, de debilidades, quejándose siempre: es que no tengo fuerzas, es que no tengo ánimo. ¿Será que en este tiempo que su venida está tan cerca, el Señor necesita jóvenes desanimados? Jóvenes, ¿con quién cuenta Dios esta mañana? ¿Con quién cuenta Dios? ¿Con jóvenes derrotados? ¿Con jóvenes derrotados? A veces es triste escuchar también las oraciones de algunos jóvenes. Cuando no es que: Señor, estoy débil, estoy sin fuerza. Pastor, ore por mí. Hermanos, oren por mí, oren por mí. No tengo fuerzas. Es que caí en esto, es que me pasó esto. Cuando no es que están orando así, es que están orando: Señor, dame comida, dame techo, ayuda. Provéeme trabajo. Y pareciera que son como dos oraciones que no salen de ella. Oh, pero en esta mañana, en el nombre de Jesús, ya sal de esas oraciones, tal vez de pedir cosas materiales. Dile: Señor, quiero que en este día de ayuno me hagas un vencedor. Quiero que me hagas cabeza y no cola. Quiero que me levantes, Señor. Ya se acabó la debilidad, porque el débil diga: fuerte soy, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ya no voy a orar más, Señor, que mira mis debilidades, que mira mi cansancio. Oh, ya quiero ser como un soldado, que cuentes conmigo. Señor, ¿para qué me necesitas? ¿Por quién hay que orar? ¿A quién hay que evangelizar? Señor, que a través de estas redes sociales regálame amigos, pero no para hablar de noviazgos, no para ser novias, novios, sino para hablar de tu palabra, para ganar almas, porque cuando tú sabes orar, creerás que tu vida está en las manos de Dios y no tienes que andar haciendo noviazgos por internet, porque mi Dios pues suplirá tu necesidad y Dios te mandará la bendición en el momento en que tú veas, en que Dios vea que la necesitas. ¿Por qué tienes que acudir a buscar novias afuera? Ora por eso. Señor, no me permitas contraer matrimonio con mujeres que no te conocen. No me permitas tener novios inconversos. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué concuerda Cristo con Belial? Ora también por eso. Me vas a regalar el día que me case un cristiano verdadero. Me vas a regalar una cristiana, y cuando tú oras de esa manera, no caerás en manos de impíos, no caerás en manos de impías, porque dice la Biblia: deleítate así Jehová y Él considerará las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor. Alguien
Dice que tenía una computadora y que estaba funcionando muy mal, lamentablemente, porque estaba demasiado lenta la computadora, y los jóvenes que son tan dados a todo esto de la tecnología. Y se dice que la persona que fue a revisarla, cuando la vieron, dice que la encontraron con demasiada información acumulada, demasiados archivos temporales de la internet. Y dice que la computadora estaba tan lenta porque precisamente le encontraron que estaba atascada con información inservible del pasado. Pero tan pronto comenzaron a descargarla, dice que había una cantidad de archivos inservibles y comenzaron a hacerle una limpieza, hasta que logró de nuevo comenzar a hacer el trabajo que tenía que hacer, porque le sacaron todo lo que no servía y ella comenzó a responder como le tocaba responder. Qué bueno, joven, en esta mañana tu cerebro es el mejor computador que Dios ha creado. Tal vez en esta mañana lo tienes lleno de basura que no vale la pena, de pornografía, de sensualidad, de mundanalidad, lo tienes lleno de cosas que no valen la pena. Y entonces, claro, por eso vas lentamente, escaso de oración, escaso de consagración, es perdiendo el temor de Dios. Pero en este día desocupas tu computador, tu cerebro. Pide limpieza, pide santidad, hazte nuevos propósitos, porque dice la palabra de Dios que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne, de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Velad y orad para que no entréis en tentación, porque a la verdad el espíritu es fuerte, pero la carne es débil. Yo te invito en esta mañana a que confrontes tu propia vida, a que te revises cómo estás. De pronto aparentemente los demás te ven que estás bien, tienes un cabello largo, amén, es parte de tu cristianismo, tal vez con los demás, impresionas, pero ¿qué hay en tu corazón? ¿Qué hay en tu mente? ¿Qué hay en tus ojos? Que tal vez nadie lo conoce, nadie lo sabe, pero aquí hay uno. El que dio el ojo no verá, el que dio el oído no oirá, el Señor sabe qué hay en ti. Ahí donde estás, levanta tu mano. No te conozco, no sé quién eres, pero el Señor te conoce. Esa es la palabra que Dios te ha mandado esta mañana. Cuidado. Sansón terminó ciego y burlado por los filisteos. Cuando uno ve el comienzo, el propósito que Dios tenía con Sansón, se ve lindo. Cuando uno ve ese Sansón con esos dones, con esa fuerza, con ese poder, qué hermoso. Pero cuando uno ya va entrando a lo que fue la vida de Sansón, no valoró lo que Dios le dio, no respetó a Dios, no tuvo temor de Dios. Mire dónde quedó. Jóvenes, que ninguno vaya a quedar como Sansón, burlado, ciego, en tinieblas y en oscuridad. Esta mañana tienes la oportunidad de rendirte de nuevo al Señor. ¿Qué te está debilitando? ¿Qué te está haciendo daño? ¿Qué te está trasnochando? Lleva todo eso a la presencia de Dios, y en este día de ayuno, atrévete a decirle a Dios lo que está pasando en tu vida. Atrévete a decirle al Señor que se meta en lo que piensas, en lo que ve, en lo que hay en tu vestimenta. Joven, señorita, cada vez que vas a comprar un vestido, cada vez que vas a mandar a hacer un vestido, recuerda que antes de mirar un figurín, antes de mirar una revista de las modas de Nueva York, de las modas de Italia, recuerda que hay un libro que se llama La Palabra de Dios, y que donde están las instrucciones de oración, en el capítulo 2 de Primera de Pablo, hablando de la honestidad, y está hablando en las instrucciones de oración, levantando manos limpias y miran y contienda, está hablando de la honestidad, está hablando de la limpieza, está hablando de que cuando oremos haya santidad interna, pero también externa, para que el nombre del Señor sea glorificado. ¿Cuántas
De pronto, Dios no las ha escuchado porque no has estado en condiciones espirituales para que Él te escuche. Por eso en Primera de Juan está diciendo, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos. Y todo lo que pidiéramos en oración creyendo lo recibiremos. Pero, escucha, hay un pero, hay un freno. Pero si hacemos las cosas que son agradables a Dios y su voluntad. Levanta tus brazos. Ojalá que en este día tus peticiones no sean materiales. Te invito para que sean peticiones espirituales. Y te lo digo por experiencia propia. Cuando nuestras oraciones son peticiones por santidad, por temor, por obediencia, por hacer la voluntad de Dios, no te preocupes, que cuando tú entras en esa dimensión de hacer su voluntad, las peticiones materiales no tienes a veces ni qué pedirlas, porque Él suplirá esas necesidades cuando tú andas en la dimensión del Espíritu. Cuando tú estás conectado con Dios, Él es el mejor Padre del mundo y Él suplirá nuestras necesidades. Por eso esta mañana, mis jóvenes, busquen primeramente y busquemos el reino de Dios y su justicia, que las añadiduras las mandará el Señor. Oremos. Padre Celestial, Señor del cielo, te damos gracias por tu palabra. Señor, esto es lo que esta mañana tú me dijiste que dijera. Tu venida está muy cerca, están pasando cosas terribles. Muchos jóvenes también están muriendo. Señor, mira a nuestros jóvenes. Mira a los jóvenes que están conectados esta mañana. Aquellos que están sucios, límpialos. Aquellos que están atados, libéralos. Aquellos que están perturbados, aquellos que le están dando rienda suelta a la carne, permíteles en este día de ayuno tener un encuentro contigo. Libera, cambia, transforma, Señor, limpia, purifica. Pero también jóvenes que están en santidad, aquellos jóvenes que están en obediencia, guárdalos, que nunca dejen de orar, que nunca dejen de buscar tu rostro, que nunca dejen de estar en la cobertura de tu misericordia y de tu gracia. Por eso hoy el mensaje es: velad y orad para que no entréis en tentación, porque a la verdad el espíritu es fuerte, pero la carne es débil. Gracias por la palabra, gracias por la palabra. Bendice a los jóvenes con santidad, temor de Dios, limpieza, porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios y el apartarse del mal, la inteligencia. Y el fin del discurso, lo dijo el hombre más sabio del mundo, es: teme a Dios y apártate del mal. Santidad para nuestros jóvenes, santidad para nuestros jóvenes, santidad para nuestros jóvenes, santidad para nuestros jóvenes. Enséñales a orar, Señor. Derrama espíritu de oración, temor de Dios. Une, Señor, estos jóvenes del distrito en un mismo espíritu, en un mismo sentir. Levanta un ejército de jóvenes llenos de poder, llenos de unción, para que traigan una transformación, Señor, a los jóvenes en cada pueblo, en cada vereda, en cada ciudad, y así puedan ver los jóvenes que están en el mundo, unos jóvenes poderosos, unos jóvenes como Daniel, unos jóvenes victoriosos que no tenían de qué señalarnos, unos jóvenes que se propongan no contaminarse con la comida del rey. Y si Daniel fue guardado, y si José fue guardado en su integridad, nuestros jóvenes serán guardados en el nombre de Jesús. Y los que tal vez han ensuciado sus vestiduras, en la oportunidad de levantarse como David, de confesar su pecado, de apartarse de él para alcanzar misericordia. Gracias, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén. Que Dios les bendiga en este día.